Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un episodio de la serie Ando en Micro, un viaje en el bus 555 del transporte público de Santiago, el bus que va al aeropuerto de Santiago. El viaje comienza en el minuto que ven en pantalla. Metro Pajaritos. Nuestro viaje comienza en esta estación de metro con nombre simpático, Pajaritos, pequeños pájaros, aunque la avenida Pajaritos no pasa por acá, pasa cerca, pero no exactamente por acá. La estación Metro Pajaritos tiene un terminal de buses, también llamado Intermodal Pajaritos, y dependiendo del lado están los buses que van hacia la costa, servicios rurales, y los buses que van al aeropuerto. En un lado están los buses que van desde aquí hacia esas zonas, y en otro lado están los andenes de llegada, cuando los buses vienen llegando hacia Metro Pajaritos. Para llegar al bus 555 hay muchos letreros y carteles que te indican hacia dónde tienes que caminar. Solamente sigues esos avisos y listo, no es nada complicado. Como contexto, para quienes no son de aquí, dentro de la estación de Metro Pajaritos están las boleterías de buses interurbanos. Buses que van a Valparaíso y Viña del Mar. Ambas ciudades son el destino principal, hay otras ciudades como Villa Alemana, hay muchos buses, muchos horarios. La mayoría de los andenes tiene buses de estos servicios, otros buses que van a Curacaví, que es una ciudad cercana, y para el caso de nosotros, los buses que van al aeropuerto de Santiago están en un extremo. Están en el terminal, pero en unos andenes aparte, separados. Entonces hay que caminar hacia ese lugar. Esa parada que integra todos los buses que van al aeropuerto. Aquí para el bus 555 que inicia la ruta en este lugar, y también paran los buses de Centro Puerto que viene desde Metro Los Héroes o del Terminal Sur, y los buses de Turbus Aeropuerto que vienen desde el Terminal Alameda y o el Terminal Los Héroes. Todos pasan por aquí. En el canal ya hay videos con esos buses, los pueden conocer por dentro y cómo hace el viaje en ellos en caso de que quieran comparar la experiencia de viaje. Este paradero de bus tiene información especial del bus 555, que es un recorrido nuevo. Empezó el sábado 14 de enero de 2023 y este video fue grabado el lunes 16 de enero. La fecha es un detalle no menor en esta aventura, porque cuando fui, justo llegó un bus 555 y llegó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, además de unos periodistas, para subir al bus e ir al aeropuerto. Ellos estaban haciendo una nota de televisión para mostrar este recorrido, y yo me debatí internamente sobre si subir en el mismo bus o subir en el bus que seguía. Y pensándolo, quería viajar relajado, así que dejé pasar ese bus y me tomé el bus que seguía. Mentalmente ya me veía con un periodista al lado preguntándome: ¿y usted a dónde va? ¿Y a dónde más voy a ir, po? Al aeropuerto, así es el único lugar donde va esta micro. Así que no, preferí viajar tranquilo y no aparecer en televisión dando esas declaraciones. El bus 555 va desde Metro Pajaritos al aeropuerto de Santiago. Demoramos unos 30 minutos y el bus tiene algunas paradas en el sector industrial de Enea. El bus anterior se fue a las 15:55 y este bus apareció 5 minutos después para tomar pasajeros, aunque obviamente no salimos de inmediato. La creación de este bus 555 ha sido muy mediática, ha estado muchas noticias, muchos aficionados ya han venido a grabarlo, a tomarle fotos, a comentarlo, y es un hito porque con este bus ahora hay un bus del transporte urbano que llega al aeropuerto. Puedes llegar con la tarjeta VIP, de hecho para entrar al bus hay una persona con un validador, tú pagas afuera y después puedes entrar. Estamos en un bus Marco Polo Torino. He mostrado buses de este modelo en la serie, pero hay distintas versiones y esta versión no la he grabado ni mostrado. Es una versión especial, la primera con estándar Red Santiago, que tiene 13 metros y muchos asientos. El bus 555 tiene flota fija y todos los buses son de este modelo, son todos iguales. Son buses con asientos acolchados, aire acondicionado, unidades muy cómodas. Pese a que no fui el primer pasajero,
tampoco había tantas personas afortunadamente y pude encontrar un asiento con ventana. Ese día hacía calor, así que feliz de poder estar en un bus con aire acondicionado, que no haya tanta gente y poder grabar este recorrido nuevo. Comenzamos a movernos, salimos un poco después de las 16 horas, como 7 minutos de diferencia. La frecuencia normal es de 10 a 12 minutos. Dejamos el terminal Pajaritos y la estación Pajaritos, que es lo mismo que les comentaba y que vimos antes, y comienza la aventura para llegar al aeropuerto de Santiago en micro. Como es habitual en estos recorridos nuevos que aparecen mucho en los medios con reportajes y todo eso, muchas de las personas que subieron al bus lo hacían por curiosidad. De características, estos buses tienen puertos USB para cargar dispositivos, aunque están arriba, puede ser un poco incómodo conectarlo. Y también la flota de Red Santiago, y este bus en particular, tiene internet Wi-Fi. Hay que conectarse, todos los buses tienen un usuario genérico y contraseña genérica que usa la patente del bus. El internet funciona bien, yo lo probé usando los videos del canal y sirve. Funcionaba bien, era bastante fluido. Para alguien del extranjero es útil que el bus tenga Wi-Fi. A mí el Wi-Fi me salvó mucho en Buenos Aires cuando estuve allá. La ruta del bus 555 es bien directa, aunque el bus está limitado a 50 km por hora, entonces podría ser más rápido. Desde la ruta 68, que va a Valparaíso, pasamos a Américo Vespucio y hay algunas paradas en el sector industrial de Enea. En esto el bus se da unas vueltas más largas que el trayecto habitual de los otros buses, pero sirve para conectar estos sectores con Pajaritos de forma muy rápida. El bus 555 llega y no llega al aeropuerto de Santiago, depende de cómo se mire. La realidad es que el bus llega a una estación intermodal que está dentro de los terrenos del aeropuerto, pero está en el límite sur, en un extremo, como a 2 kilómetros de los terminales de pasajeros, donde tomas el avión, el terminal 1 de vuelos nacionales y el terminal 2 de vuelos internacionales. Entonces llega al aeropuerto, pero no al lugar donde toman los vuelos. Igual en el video veremos cómo llegar, pero es importante tener eso claro, sobre todo si piensas en tomar un vuelo, porque tienes que viajar con mucho más tiempo. Dicho esto, el viaje se sintió muy corto, y es corto. Demoramos 30 minutos en llegar al último paradero, que es la estación intermodal. Esa estructura que están viendo ahí, esta infraestructura, la habilitaron poco antes de crear este recorrido. Es un lugar de acopio. Centropuerto y Turbus guardaban y guardan buses aquí, por eso hay muchos, pero si hablamos de uso como pasajero, por ahora el único bus que funciona aquí es el 555. Fui uno de los últimos pasajeros en bajar, todos bajamos, todos veníamos a lo mismo, y esto fue mi primer viaje en el bus 555, aunque tenemos que ver el viaje de vuelta. Además de que quiero tomar más fotos del bus por dentro. La estación intermodal Aeropuerto tiene personal de Medbus, la empresa operadora del servicio, y también hay personas que ven las validaciones, el pago con la tarjeta. Para ir al aeropuerto tienes que usar esos buses blancos que pasan afuera. Es un servicio interno del aeropuerto de Santiago. Es un bus gratis y está en detalle en otro video del canal que salió hace poco. Aunque igual veremos un pedazo de eso ahora en este video. En la señalización hay andenes para el bus 555 y otros andenes para el bus blanco. Pero en realidad el bus blanco se toma afuera, es un paradero de micros. En la estación intermodal hay trabajadores que permiten cargar la tarjeta VIP. Aquí amablemente las personas del puesto de carga VIP me permitieron mostrar y grabar parte del proceso. Quiero 1000 por favor, ahí está la tarjetita. Muchas gracias, que estén bien, cuídense. Fueron muy amables y les agradezco mucho. Por mientras, veamos la ficha y después les muestro el bus con el viaje de vuelta. El bus es un Marco Polo Torino de 13 metros, chasis Mercedes-Benz O500U Euro 6
Inscrito en enero de 2019 con capacidad de 91 pasajeros y hay 40 asientos, de ellos un asiento es doble. En datos técnicos, este bus fue homologado en septiembre de 2018, tiene un motor Mercedes-Benz con una potencia de 220 kilovatios, 295 caballos de vapor, y el consumo medido por el ministerio redondeando es 1,4 km por litro de diésel. En el supermapa encontrarás este viaje en la serie Ando en Micro, tal como los otros viajes en micro que he hecho en Santiago y en otras ciudades. Así en este mapa puedes recorrer geográficamente las rutas. Todos estos videos son presentados por mis libros, especialmente por Bendita Elegancia, que es una novela de amor adolescente ambientada en las micros amarillas, la historia del hijo de un micrero. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Retomando, cuando sales de la intermodal hay un paradero de micros que dice funcionarios. Esta parada sirve para el bus blanco del aeropuerto, pero no para el bus 555, ese pasa de largo. Los buses blancos funcionan en un circuito de la concesionaria Nuevo Pudahuel. Es una ruta que inicialmente acercaba los estacionamientos, que están por acá, con el aeropuerto. Y ahora también sirve para la estación intermodal del bus 555. Son buses King Long de color blanco, la frecuencia es de unos 10 minutos y el circuito completo demora 20 minutos. Es decir, si viajas en el 555, tienes que considerar unos 30 minutos en el peor de los casos para llegar a los terminales de pasajeros, al terminal 1 y terminal 2. En el otro video está el trazado completo con todas sus paradas y algunas observaciones. Yo lo grabé antes del inicio del bus 555, así que había pasajeros, pero el bus no estaba tan lleno. Ahora con el bus 555, este bus blanco tiene muchos pasajeros, puede estar algo lleno para que lo consideres. En el retorno, para volver del aeropuerto y llegar a la estación intermodal, puedes tomar el bus en el terminal 1 o terminal 2 y te bajas a las paradas Pehuen o la parada Funcionarios, que es la que vimos al inicio. Las dos paradas están en una distancia caminable de la intermodal. Antes de salir de la estación intermodal, conversé con gente de Medbus, con el conductor y pude tomar unas fotos y grabar algunos buses. Estamos viendo el mismo bus en que viajamos desde Pajaritos. Después de un rato, el bus salió a empezar a hacer el servicio, la ruta hacia Pajaritos, que es lo que veremos ahora de forma muy resumida, porque hay un par de observaciones o cosas que puedo aportar con ese viaje. Aquí validé mi tarjeta para viajar, la tarifa es la misma que en todo el transporte público de Santiago, y aquí vemos llegar al bus 555 yendo hacia Pajarito. De nuevo, grabé el interior de esta micro, de este bus Marco Polo Torino, y una observación es que al momento de viajar y de grabar, sabía que el bus tenía muchos asientos, pero no los conté. Conté los asientos cuando dibujé el bus para hacer la ficha, y ahí me percaté de los 40 asientos, 41 personas sentadas, considerando el asiento doble. Como pasajero no te das cuenta de que hay tantos asientos, pero es un bus ideal para este tipo de viaje, además de que los pasajeros pueden llevar maletas o requerir rampa para silla de ruedas. El viaje de retorno demoró 40 minutos, salimos a las 17:30 y llegamos a las 18:10. Creo que algo bonito de haber hecho el recorrido es la atmósfera. Más allá de las limitaciones prácticas, de que debes tomar otro bus para ir al aeropuerto, las personas que tomaban el bus estaban contentas, con ilusión. Al igual que en el viaje de ida, en este viaje de retorno había muchas personas que lo tomaban por curiosidad, por conocer, algunos eran funcionarios del aeropuerto. Habría que ver qué tipo de gente finalmente va a viajar en este bus. Yo creo que la parte práctica, tomar este bus para después tomar un vuelo, no es muy práctico. Pero si se trata de venir a buscar a alguien que llega en un vuelo, o simplemente pasear y estar un rato en el aeropuerto, creo que es una buena alternativa. En otros países tienen un tren, tienen metro, nosotros estamos lejos de eso,
pero este bus es un paso más cerca para las personas. Sin desmerecer el servicio de Centropuerto y de Turbus, que son buses muy cómodos y muy rápidos, pero es bueno tener alternativas más económicas. En Ezeiza, Buenos Aires, también hay una micro que llega, la línea 8, que demora cerca de una hora desde el centro de Buenos Aires hasta el aeropuerto. El viaje de retorno fue más lento, como les comentaba, demoramos 10 minutos más. El viraje desde Los Maitenes a Américo Vespucio es súper lento. Y el viraje desde Claudia Rau a Teniente Cruz también es lento, pero este último, todos los buses del aeropuerto tienen esa misma parte lenta. Así que eso no es ninguna novedad. Salí de Pajaritos a las 16 horas en el bus de ida y llegué a las 18:10 a Pajaritos de vuelta. Todo un paseo por el aeropuerto, conociendo y disfrutando de este bus con este recorrido nuevo. De mi parte, agradezco la sintonía, la buena onda como siempre, espero que sigan disfrutando mucho de los videos, de las aventuras que voy publicando y nos veremos en otros episodios, en otros videos. Que Dios los bendiga mucho y que estén súper bien. ¡Chau!